¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe con ella. Reunidos en Rusia, representantes de más de 100 países reflexionan en torno a amenazas a la paz, control sobre armamentos, cooperación militar y conflictos regionales. Dado el actual escenario mundial, ¿cuál ve usted como la principal amenaza a la seguridad? Opine. En el contexto de la octava Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aseguró que Estados Unidos no ha descartado el uso de la fuerza para incidir en Venezuela. En este mismo encuentro, el Estado Mayor ruso declaró que Washington ha iniciado el despliegue de su sistema antimisil en el espacio exterior. Vamos a profundizar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Primeramente, le invito a revisar qué temas forman parte de la agenda de esta octava Conferencia de Seguridad Internacional inaugurada este miércoles en Moscú. Se debate sobre asuntos relacionados con la seguridad mundial, regional y aborda el terrorismo internacional. Especial énfasis se hace en regiones del continente africano, Asia y América Latina. Mención especial merecen los conflictos en Oriente Medio, con énfasis en la estabilización nacional de Siria. El encuentro se desarrolla hasta este jueves, cuenta con la participación de más de 1000 representantes de 111 países. Hansel Oro nos amplía desde Moscú. Te saludo, Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Hasta el próximo 25 de abril se desarrolla acá en la capital de Rusia esta octava Conferencia Internacional de Seguridad, con la presencia de más de 1000 representantes provenientes de unos 110 países. Entre los temas fundamentales está analizar la situación en Oriente Medio, sobre todo la actuación de los Estados Unidos, que ha dinamitado la estabilidad de esa región. De ahí que en las palabras de apertura que daba el propio secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, también enviaba un mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, que en estos momentos está en estos preparativos de conjunto con el propio líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, para poder realizarse mañana el encuentro del cara a cara en la ciudad rusa de Vladivostok. En este mensaje que enviaba el presidente ruso Vladimir Putin a los miembros de esta conferencia, abordaba la necesidad de entablar también coordinaciones militares, sobre todo el diálogo para evitar aún más amenazas desde el punto de vista que pueda de alguna forma u otra poner en riesgo la seguridad y la paz internacionales, no solamente en Oriente Medio, también se abordaba la situación en América Latina. En este sentido, también Patrushev hacía referencia a esta denuncia en torno a la amenaza de los Estados Unidos a Venezuela, también a otros países. En el caso de Venezuela, decía de que esta nación era objeto de una guerra híbrida, que además de tener estas movilizaciones que desde el punto de vista están organizadas y orquestadas desde el exterior, también está toda la campaña informativa para manipular la realidad de esa nación bolivariana. Por otra parte, las constantes amenazas de una invasión directa desde el punto de vista militar, y por otra parte el atentado que se ha realizado el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo cual también da desde el punto de vista de cómo se está desarrollando esta guerra de carácter híbrido, como bien señalaba el propio Nikolai Patrushev, contra esa nación bolivariana. Entre otros aspectos también está analizar lo que es en el conflicto en el Donbass, en el este ucraniano. De ahí que el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hacía referencia en esa intervención ante los conferencistas en torno a la necesidad de buscar soluciones políticas pacíficas para poder solucionar la crisis en el este ucraniano, sobre todo llamando al nuevo presidente electo, Volodymyr Zelensky, el comediante de 41 años, que también pueda movilizarse en este sentido para buscar una solución política a este conflicto en el este ucraniano y no dinamitar aún más las relaciones entre Rusia y esa nación ucraniana. Por otra parte, se hacía referencia a esta amenaza que supone la salida de los Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance medio y más corto, que fue firmado con esta nación euroasiática, lo cual también da la medida en torno a esta preocupación de Rusia de que pudiera aumentarse la carrera armamentista por parte de los Estados Unidos. De ahí incluso el propio presidente ruso Vladimir Putin, en una reunión que sostuvo con anterioridad con el propio ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y además estaba la presencia del canciller ruso Sergei Lavrov, hacía referencia a la necesidad de al menos plantearse una reestructuración del presupuesto militar dentro del Ministerio de Defensa
defensa para el 2019 y para los años subsiguientes y no tratar de aumentarlo. Y otra parte es velar al menos por el desarrollo de los nuevos complejos militares estratégicos, como se trata de misil, del misil intercontinental, también de los misiles hipersónicos Kinjal y Avangard. Por otra parte, el hecho de que, digamos, el mensaje que traslada el presidente ruso Vladimir Putin también estaba desde un punto de vista político, y es acá precisamente las coordinaciones que se hagan en el marco de esta conferencia de seguridad internacional, donde también se sostendrán encuentros bilaterales entre el propio ministro de Defensa de Rusia con algunos de los ministros que se encuentran acá representados de algunos países. Hasta acá la información. Adelante. Muchas gracias, Hansel. Sergei Shoigu también abordó el tema de los sistemas antimisiles diseñados por Estados Unidos. Shoigu expresó: ningún sistema antimisiles puede garantizar una protección al 100%. Los medios para burlarlo pueden ser desarrollados en plazo breve y Rusia ha cumplido esa tarea. El titular de defensa ruso destacó que este sistema antimisiles posee un carácter desestabilizador. Añadió, después de que Estados Unidos abandonara el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, conocido como Tratado ABM, se hizo evidente que ese armamento va dirigido contra el potencial disuasivo de Rusia y China, aunque se niegue. Pasamos entonces a nuestra pregunta del día, que mucho tiene que ver con el primer tema que acabamos de desarrollar. Reunidos en Rusia, representantes de más de 100 países reflexionan en torno a amenazas a la paz, control sobre armamentos, cooperación militar y conflictos regionales. Dado el actual escenario mundial, ¿cuál ve usted como la principal amenaza a la seguridad? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Indonesia. Los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército practican artes marciales como parte de la celebración del aniversario 67 de las Fuerzas Especiales del Ejército de ese país. Una actividad que se realiza en la capital, Yakarta. Con esta impresionante imagen del día, vamos a la pausa. El 14º Campamento Tierra Libre se desarrolla en Brasil. Con esta actividad, enmarcada en la conmemoración de la Semana del Indio, los pueblos originarios del gigante suramericano reafirman su derecho a la tierra y consolidan su resistencia a los ataques promovidos por el presidente Jair Bolsonaro. Este es nuestro segundo tema del día. Le ampliamos a continuación. Miles de representantes de pueblos originarios instalaron en Brasilia su campamento Tierra Libre, que se organiza desde 2004. En esta oportunidad, el encuentro visibiliza la lucha de las 307 etnias de Brasil contra la expansión de actividades mineras y agropecuarias promovidas por el mandatario nacional en perjuicio de sus tierras ancestrales. El campamento se desarrolla en un clima de tensión debido a la presencia de agentes policiales en los alrededores. Estamos aquí para garantizar que la política indigenista no sea liderada por ese gobierno. Traemos la información de que el ministro de Justicia, Sergio Moro, y el Gabinete de Seguridad Institucional decretaron de que no podría haber ningún tipo de manifestación en la explanada de los ministerios. Por lo tanto, llegamos aquí en la madrugada para garantizar nuestro derecho a la libre manifestación. Y lo vamos a hacer independientemente de decreto o de cualquier cosa, porque tenemos el derecho de protestar y defender nuestros derechos. A Brasilia nos vamos entonces con Danay Galetti para que nos amplíe esta información. Hola, Danay. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como se viene realizando desde 2004, varias representantes de comunidades indígenas acampan en este lugar emblemático de la capital brasileña, donde se encuentran los principales poderes públicos del país. Se espera que asistan más de 5.000 líderes indígenas de varias etnias. Recordemos que en Brasil existen 800.000 personas que pertenecen a aproximadamente 305 etnias,
líneas de comunidades originarias. El propósito de este campamento, que es resultado de una marcha que vienen realizando por varios estados del país, es exigir, reclamar, defender los derechos que como comunidades indígenas tienen estos pueblos originarios brasileños, especialmente en una coyuntura política como la actual, pues desde el 1 de enero de este año, cuando asumió la presidencia Jair Bolsonaro, se han retrocedido en numerosos derechos de las comunidades originarias. Por ejemplo, se transfirió de la Fundación Nacional del Indio al Ministerio de Agricultura la potestad de demarcar, de crear nuevos asentamientos, nuevas tierras indígenas, y este Ministerio de Agricultura está dirigido por Teresa Cristina, es la ministra de Agricultura, una conocida latifundista que beneficia al agronegocio. También los indígenas denuncian un aumento de la violencia, sobre todo en esta etapa, y con medidas como la flexibilización del uso de las armas han aumentado las denuncias contra líderes indígenas y han aumentado también la invasión y la violencia en estas comunidades. Yo devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Danay. Vamos a repasar algunas denuncias que han realizado los pueblos indígenas de Brasil tras el inicio de la presidencia de Bolsonaro. La política del gobierno en relación con los indígenas está marcada por la confrontación. Para los aborígenes, la decisión de Bolsonaro de transferir la demarcación de las tierras al Ministerio de Agricultura, labor que durante 30 años cumplió la Fundación Nacional del Indio, forma parte de una estrategia para generar enfrentamientos con los latifundistas y justificar el asesinato de los comuneros, además de la apropiación de las tierras para la construcción de hidroeléctricas en la Amazonía. Los indígenas también reclaman que se respete su derecho a la salud y la educación. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Nos vamos con Karina Cartagena, Estados Unidos. Dice, Estados miembros de la ONU pugnan por hacer la cooperación internacional una prioridad por resolver diferencias mediante el diálogo. El secretario general llama a fortalecer el multilateralismo para afrontar retos mundiales. En el Día del multilateralismo, hay que dividirlo en sílabas para pronunciarlo bien. Vamos a escuchar a Karina. Saludos desde la sede de las Naciones Unidas, donde se lleva a cabo esta reunión de alto nivel para promover el multilateralismo y la cooperación internacional. Venezuela fue el país que impulsó en nombre de los 120 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados esta reunión de alto nivel, y en la cual llamó a defender y fortalecer el multilateralismo apegados a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas del derecho internacional. El canciller venezolano Jorge Arriaza también resaltó que los Estados miembros que conforman el MNOAL aprovechan la ocasión para reiterar su preocupación y firme oposición al unilateralismo que socava la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional con el fin de lograr objetivos políticos. Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, en su intervención, indicó que en la actualidad los retos son más grandes y las respuestas de la comunidad internacional están fragmentadas y que no se puede reconstruir la confianza en el multilateralismo si se excluye a aquellas personas para quienes trabaja las Naciones Unidas. Los Estados miembros de la ONU pugnan por hacer la cooperación internacional una prioridad y por resolver las diferencias mediante el diálogo, mientras el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llama a fortalecer el multilateralismo para afrontar los grandes retos mundiales. Esta es la información desde la sede de las Naciones Unidas. Muchas gracias a Karina. Vamos a ver este de Luis Tavera. Lo tenemos en pantalla. Denuncia del presidente Nicolás Maduro al gobierno de Donald Trump. Están endeudando Citgo por $1.300 millones. Por lo menos el 10% les llega al bolsillo de diputados de la Asamblea Nacional de la derecha. Así decía el presidente Nicolás Maduro y lo retoma nuestro compañero Luis Tavera a través de ese tuit. Tiare Valenzuela,
Chile en protesta. Ciudadanos y ciudadanas se movilizan contra el TPP-11 que podría agudizar el sistema neoliberal en el país. Para mañana se dirigentes estudiantiles. Nueva Carta Magna de Egipto extiende mandato presidencial de 4 a 6 años. El documento aprobado en referendo constitucional será puesto en práctica en el país a partir del anuncio de los resultados de las votaciones. Vamos a escuchar a Nayara. Egipto ya tiene una nueva constitución. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Electoral de este país al informar los resultados del referéndum ayer a través de una conferencia de prensa. En esta ocasión, los egipcios estaban convocados a votar por 14 enmiendas constitucionales, que entre las más destacadas está la que ahora extiende el mandato presidencial de 4 a 6 años por 2 periodos consecutivos de reelección y el que otorga el 25% de los escaños parlamentarios a las mujeres. El presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, anunció también que desde el momento en que fueron anunciados estos resultados, será puesta en práctica esta nueva Carta Magna en Egipto. España en clave electoral sigue siendo nuestro tema en desarrollo. La campaña llega a su tramo final después de que los participantes, me refiero a los principales candidatos a la presidencia de gobierno, debatieran la víspera ante más de 18 millones de espectadores. ¿Qué ocurre en las regiones? A Cataluña nos vamos con Joan Ortiz y Serra. Joan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos desde Barcelona. Hoy no ha habido campaña electoral en la calle, no han habido mítines porque los candidatos han estado preparándose para el debate televisado que se está celebrando en estos momentos en la televisión pública catalana. Y cuando hablo de partidos me refería a los de aquí, a los catalanes. En concreto son 6 los que se están dando cita en estos momentos en la televisión pública, en TV3, y son Ciudadanos, Esquerra Republicana, el Partido Socialista de Cataluña, En Comú Podem, Junts per Catalunya y el Partido Popular. Decir que de estos 6 partidos hay 2 que no tienen el número 1 de lista en el propio debate. Se trata de Oriol Junqueras por Esquerra Republicana, que está siendo sustituido por Gabriel Rufián. Recordemos, Oriol Junqueras está en la cárcel, y en Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, el candidato número 1, digamos, está siendo sustituido por Laura Borràs. Recordemos que ninguno de los candidatos que hay aquí en Cataluña, en los partidos catalanes, aportan a un presidenciable, sino que aportan escaños en el Congreso de los Diputados. Dicho esto, comentar que el plató, tal y como se ha diseñado para la ocasión, el de esta televisión pública, el de la televisión pública catalana, como decíamos, sugiere de una manera más o menos sutil un ring donde se celebran los combates de lucha. Están los candidatos dispuestos en forma semicircular, de pie, detrás del propio atril, y el director de la cadena, Vicent Sanchís, es quien está en medio y el que se encarga de moderar. Son 3 bloques los que conforman este debate. En primer lugar, el que habla del conflicto político y que pretende escuchar las propuestas de solución que aportan cada uno de los candidatos. También habrá un bloque dedicado a los modelos económicos que proponen cada una de las listas en cuanto a nivel social, a nivel cultural y también de bienestar. Y habrá un tercer bloque en el que se hablará de los pactos postelectorales. Para hacer una valoración de cómo acaba este debate, primero evidentemente tiene que haber acabado. Vamos a darle 24 horas para poderlo digerir y ver qué es lo que dicen los medios de comunicación sobre cómo ha ido el mismo. Muchas gracias, Joan. Vamos entonces a nuestra pregunta del día. Tenemos respuestas. Le preguntábamos, reunidos en Rusia, representantes de más de 100 países reflexionan en torno a amenazas a la paz, control sobre armamento, cooperación militar y conflictos regionales. Dado el actual escenario mundial, ¿cuál ve usted como la principal amenaza a la seguridad? Primera respuesta, la de Orlando, siempre el primero,
Es la decadencia de los gobiernos que centran su poder en el control del tercer mundo. La codicia desespera a los sistemas imperiales y ese desespero causó las guerras en Yemen y Siria. Solo es cuestión de sentarse a esperar la tercera guerra mundial. Uf, sape gato, dirían aquí en Venezuela. La guerra es su naturaleza. Muchas gracias, Orlando, por su respuesta. Vamos a la segunda. Edith dice, como en época de Guerra Fría se vive con temor por el riesgo de guerra nuclear, por un loco Trump siempre provocando a Rusia y China, a lo que se suman sus directos colaboradores nefastos y el hecho de que Estados Unidos empieza a desplegar su sistema antimisiles en el espacio. Muy grave. Por último, esta, de Gerardo. Dice, no es otra que la frialdad con la que los gobernantes en Estados Unidos incrementan la separación de los pueblos a través del intervencionismo y su negocio armamentista. El mundo pide paz. Muchas gracias por participar. Lo dejamos con el vídeo web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos imágenes del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien reaccionó tras el anuncio la víspera del Superior Tribunal de Justicia de acortarle la condena de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses. Con estas imágenes ponemos punto final a hoy a nuestra emisión de Temas del Día.